Bueno, buenas tardes hermanos, nos reunimos una vez más para poder glorificar a Dios en el Día del Señor, un día especial en el cual nosotros glorificamos su nombre, nos reunimos para exaltarle, para bendecirle, para proclamar su bondad en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Hoy, una vez más, nos reunimos por este medio que son las redes sociales, al no poder reunirnos presencialmente, pero nuestro corazón, nuestro deseo es poder volver a vernos, poder volver a estar juntos y exaltar el nombre de nuestro Señor. En este tiempo, como todos saben, hay algunos hermanos que están enfermos y nuestro deseo es poder estar unidos, orando uno por otros. Como todos sabrán, tenemos esta serie de predicaciones expositivas en el libro de Romanos. Hoy nos toca Romanos 12, del 16 al 21. Así que yo le pido por favor que si tiene su Biblia a mano, la abra. Vamos a escuchar a Dios. Como iglesia tenemos un lema que es nuestra máxima y nosotros lo creemos y lo ponemos en práctica. Es que Dios habla en toda la Biblia un versículo a la vez. Y esta es nuestra certeza, nuestra confianza de que la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios nos habla a través de su palabra. Si usted tiene su Biblia a mano y ya encontró Romanos 12 del 16 al 21, vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer la versión Biblia de las Américas. Es la versión que estoy usando en este último tiempo. Dice la palabra del Señor: Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Oramos. Señor, necesitamos ser alumbrados por tu palabra. Hoy queremos callar la voz de nuestra preocupación, de nuestra conciencia, Señor, de todas aquellas cosas que nos están afligiendo. Todas nuestras cargas las ponemos a tus pies y queremos escucharte, queremos oír tu voz. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté guiando este tiempo. Sabemos que no es la obra humana, es tu obra, es tu gracia, es tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que hoy las ovejas sean alimentadas. Señor, que aquellos que están desviándose del camino sean exhortados y se vuelvan a ti, y que los lobos rapaces sean ahuyentados. Todo esto, Señor, por tu palabra, que no vuelve vacía. En Cristo Jesús el Señor oramos. Amén y amén. Bueno, esta porción de la Escritura está dentro de un contexto o de un marco donde el apóstol está hablando o está llamando a la iglesia para que viva en amor. Pablo exhortó a que la iglesia viva en un amor genuino y no en un amor hipócrita. Y atención, ambas cosas son posibles. Puede haber un amor genuino y puede haber un amor hipócrita. Y en este marco es en el cual se está desarrollando nuestro texto. Aquí el apóstol sigue ampliando la idea y sigue dando características de cuáles son las marcas de un amor genuino. Este texto que acabamos de leer
amplifica la importancia del amor cristiano. Lo que acabamos de ver es como la idea de que Pablo está poniendo una lupa para que nosotros podamos ver cómo es el amor cristiano. Y este amor no es un amor que crece en un ambiente controlado, como las plantas que nosotros compramos en los viveros. Allí uno las ve hermosas y al poco tiempo de traerlas a nuestras casas vemos que ya no están tan lustrosas, que ya no están tan lindas como cuando las compramos y las sacamos del vivero. ¿Qué les ocurrió? Estas flores estaban allí y tenían un ambiente controlado, un clima controlado, una cierta cantidad de luz, la humedad exacta, el aire y los nutrientes que necesitaban para poder estar de esa manera floreciente. Estaban como en un ambiente adecuado, específico para ellas. Lo cierto es que el amor cristiano nunca surgió dentro o en medio de la bonanza o de la paz. El amor cristiano no es una reacción o la consecuencia de que todo nos está yendo bien. El amor cristiano, por definición, debería ser la determinación racional, consciente, voluntaria, sacrificial y generosa que nos lleva a ponernos a nosotros en segundo plano y poner a otros en primer lugar. Nos llama a no buscar nuestro propio bien, nuestro microclima más fértil, sino el de los demás. El apóstol Pablo en la carta de los Corintios define el amor y él dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es el amor al que fuimos llamados por Dios para vivir y para brindar a otros. El amor al que Dios nos llama a que experimentemos es un amor que debemos brindarlo hacia nuestro prójimo, hacia las personas que nos rodean. Pero la pregunta que surge es: ¿quién es nuestro prójimo? Y esta podría ser una pregunta hasta absurda y con raíces farisaicas que esconderían intenciones egoístas, hecha por una persona que está buscando una excusa para no amar. Pero si nos preguntamos, ¿quién es nuestro prójimo? No como un pretexto, sino como una pregunta para poder determinar el contexto de lo que se está hablando. Esto puede abrirnos el panorama para entender mejor a quién se está refiriendo Dios que debemos amar de esta manera. Si podemos ver a quién les está hablando Pablo, vamos a poder ver a quién es que debemos amar específicamente. Y esto nos va a traer más claridad a la hora de obedecer el mandato de Dios. Lo que se destaca de este mandamiento de amarnos de esta manera sacrificial y de entrega absoluta, es que este llamado a practicar este amor es un llamado a practicar el amor entre hermanos. Es a la iglesia principalmente a la que Dios está llamando a que viva en amor. ¿Quién es mi prójimo? La pregunta esta ahora es mucho más trascendente. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo a quien yo debo amar, a quien yo debo servir
y por el cual yo me debo sacrificar es mi hermano en Cristo. Estas cartas fueron escritas para la iglesia y eran mandamientos para la iglesia. ¿A quién debo amar? ¿Quién es mi prójimo? Mi hermano en Cristo. Y si bien amar va a implicar que haga cambios drásticos en mi vida personal, esos cambios se deben ver reflejados prioritariamente en la iglesia del Señor. ¿Quién es mi prójimo? Mi hermano en Cristo. A tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento es amar a nuestros hermanos en Cristo. Bueno, que Dios nos hable hoy, que seamos como esas flores que crecen en las rajaduras de las calles, que nadie sabe cómo es que florecen en un lugar donde no hay nada favorable para que florezcan, pero están allí. Hermosas, florecientes, dando fruto. El amor cristiano no crece en un microclima donde todo está bien. El amor cristiano nace bajo presión, donde parece que no hay nada que pueda demostrar amor. Allí los cristianos muestran algo distinto. Vamos a nuestro texto. El primer versículo dice: tened el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Y esto es muy interesante. Tened el mismo sentir unos con otros. Es muy claro que si vamos a florecer como iglesia, demostrándonos amor, lo haremos sobre la base de sentir la misma cosa, tener un mismo sentir. No hay una posibilidad de que tengamos amor dentro de la iglesia si no tenemos un mismo sentir. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Estuve viendo un par de textos que hablan de la importancia de tener un mismo sentir, de tener el mismo corazón o ser unánimes. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Esto dice Hechos, capítulo 4, versículo 32. La congregación de los que creyeron, la iglesia que se estaba formando luego del acontecimiento de Pentecostés, dice, tenían algo en común, tenían un corazón y un alma, tenían un mismo sentir. Jeremías 32, 39, Dios está hablando y está prometiendo, dice, les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre para bien de ellos y de sus hijos. El bien, el proyecto, el plan de Dios era que su iglesia tenga un solo sentir y que puedan estar unidos en un mismo camino. Y esto iba a ser beneficioso para ellos y para sus hijos. La importancia de tener un mismo sentir. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, fíjense lo que dice. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Filipenses dice eso, Colosenses dice eso, Efesios dice eso. Ahora vamos a Pedro. Primera de Pedro 3:8 dice, en conclusión, Pedro venía hablando y cierra la idea, dice, en conclusión, todos sean de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Debemos tener en cuenta que la unidad de la iglesia no es una opción,
Si el amor va a estar entre nosotros vibrante y vivo, va a ser a través de la unidad de la iglesia. Tenemos que tener un mismo criterio. Si realmente nosotros queremos mostrar el amor de Dios y el amor por nuestro prójimo, que son los hermanos en Cristo, vamos a dedicarnos a tiempo completo a velar por la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia debe estar sobre la base de la verdad. Porque, hermanos, es fundamental que tengamos una base sobre la cual nosotros podamos estar unidos. Por eso es tan importante que las iglesias tengan una confesión de fe, en los cuales todos los hermanos pueden ver lo que la iglesia cree, las doctrinas que la iglesia defiende. Es fundamental que entendamos que si no tenemos unidad o no estamos unidos sobre la base de las doctrinas que creemos o defendemos, no tendremos realmente unidad. Lo que tendremos es un club al cual uno va y lleva sus ideas y comparte con otros, pero no tiene realmente unidad. La iglesia es un lugar donde los hermanos, el cuerpo de Cristo, se reúne sobre una base sólida de unidad, que son las doctrinas bíblicas, el fundamento apostólico, que no puede ser alterado. Efesios 2, 18 al 22 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado, unido sobre la doctrina bíblica de los apóstoles, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tener un mismo sentir significa creer lo mismo y tener el mismo cuerpo doctrinal sobre la cual la iglesia se va a edificar. Y esto es muy importante, porque si no tenemos a la palabra de Dios como el fundamento por el cual nos vamos a edificar, no vamos a poder tener el mismo sentir. Es imposible tener un mismo sentir, sino que cada uno va a tener su propio sentir, su propio deseo, que puede ser modificable según la situación que esté atravesando. O sea, si yo estoy en un momento en el cual la vida me sonríe, yo recién voy a tener unidad con la iglesia. Ahora, si yo tengo una base donde me dice que me enseña que yo debo amar a mis hermanos a pesar de mis circunstancias, yo no voy a esperar a que todo me salga bien para amar. Yo siempre uso una ilustración muy práctica de lo importante que es tener una base sólida, una confesión de fe o edificar la iglesia sobre la suficiencia de las Escrituras. Y siempre le digo a la gente nueva que viene a la iglesia, le digo, imagínense que yo me voy al trabajo en mi moto y en el trabajo tengo un accidente y de repente me golpeo la cabeza
Y me llevan al hospital y me dan analgésicos y por el golpe yo empiezo a tener como que una visión. Y bueno, vuelvo a la iglesia después del golpe y les digo, hermanos, cuando estuve en el hospital me golpeé la cabeza y el Señor me reveló que tengo que escribir un libro nuevo de la Biblia. Entonces, ¿qué ocurriría? Y yo le digo, miren, yo realmente tuve una visión. Y Dios me dice que tengo que escribir un libro para ponerlo dentro de los cánones de la Biblia. Entonces ustedes, la iglesia, me llama aparte y me dice, mira, antes que vos tengas el accidente y te golpees la cabeza y quieras hacer un nuevo libro y creas en las nuevas revelaciones, nosotros firmamos esto, una confesión de fe, donde nosotros nos poníamos de acuerdo, donde creíamos que los libros de la Biblia son estos 66, no hay más. Ya no hay más revelaciones. Entonces, ahí yo decía, sí, no, disculpen hermanos, realmente fue un golpe, el golpe del paracetamol me cayó mal. Y si no me quiero arrepentir, los hermanos van a buscar testigos y después me van a llamar a la iglesia y me van a excomulgar. Porque no podemos tener comunión o una común unión o una unidad plena si no lo hacemos en base a las Escrituras. A una base clara, común para todos. Si no tenemos la suficiencia de las Escrituras como base, la unidad estará delimitada a la obediencia a un líder o un ser de luz que dirige la organización según le parece más conveniente. Así que si ese hombre se golpea la cabeza y sale con una nueva revelación, todo el mundo le va a seguir. Nosotros somos llamados a perseverar en la unidad sobre la base de la palabra de Dios, nada más. Si no tenemos unidad en las Escrituras, no tenemos por qué llamarnos iglesia. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Ven la importancia? La doctrina y la comunión. Si no hay una base doctrinal que nos una, entonces nada nos va a unir. La unidad está condicionada a la base doctrinal, a la palabra de Dios. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo venía después de la base doctrinal. Debemos ser personas agradecidas. Si podemos estar en una congregación en la que la Biblia y la doctrina bíblica apostólica son la base sobre la cual se construye la unidad de la iglesia, debemos ser agradecidos. ¿Saben por qué? Porque las sectas siempre tratan de que la Biblia no tenga trascendencia. Usan la Biblia, pero no creen que la Biblia sea suficiente, no creen en la suficiencia de las Escrituras. Ellos dicen la Biblia, pero además la revelación. La Biblia y lo que dice el profeta. Pero la iglesia de Cristo solo tiene unidad en la palabra de Dios, nada más.
Si no tenemos unidad en la palabra de Dios, entonces no tenemos unidad. Prosigue Pablo: no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. La búsqueda de la unidad a la que somos llamados como iglesia viene acompañada de un mandamiento. El mandamiento es que seamos humildes. Debemos ser humildes con nuestros hermanos, porque el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Y Pablo da un ejemplo práctico de cómo es que nosotros podemos llegar a ser humildes. Punto número 1, 2 puntos muy sencillos. La manera en que podemos llegar a ser humildes es dejar de pensar en nosotros, dejar de ser soberbios, dejar de desear y pretender ser superiores sobre otros. Esto es lo que está diciendo la palabra. No sean altivos. Es igual a no sean soberbios. Dejen de pensar en ustedes todo el tiempo. Y luego añade que deben asociarse, esa es la palabra, condescendiendo con los humildes. Para poder llegar a ser personas humildes, no altivas, no soberbias, no jactanciosas, debemos dejar de pensar en nosotros y debemos dejar de tratar de pensarnos como superiores a los demás y debemos asociarnos, unirnos. Y me gusta la palabra que usa aquí la Biblia de las Américas, dice condescendiendo. Esa palabra es muy interesante, dice descendiendo con. ¿Con quién? Con los humildes. Si realmente queremos amar y ser personas que muestren un amor genuino por nuestro prójimo, debemos dejar de pensarnos como superiores a los demás, dejar de ser pretenciosos y debemos unirnos con personas que son humildes. Si Pablo nos preguntara, ¿quieren dejar de ser soberbios y arrogantes? Sí, claro. Ok, asóciate con los que son humildes. ¿Cómo es eso? Si te dijera que tienes que invertir todos tus ahorros en algo que va a dar pérdida, ¿lo harías? No lo harías. Eso exactamente es lo que está diciendo Pablo. Deja todo tu capital, todo aquello que es valioso para ti, tus sueños, tu grandeza, y desciende y humíllate. Nosotros podemos vivir nuestras vidas como queramos, pero al final del día, cuando apoyemos nuestra cabeza sobre la almohada, si nuestros pensamientos solo están centrados en nuestros proyectos, no habremos amado. Pero si aún así sigues tratando de cumplir todos tus sueños y si los logras, habrás tenido tus sueños, pero no habrás podido cumplir el mandamiento de Dios de amar. La lección de la humildad es una lección que debemos aprender porque es preferible humillarse que ser humillado. Mateo 11:29, Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús está diciendo, puedes tener todo lo que planifiques, puedes esforzarte todo lo que quieras, puedes lograr todos tus sueños,
pero al final del día no tendrá descanso tu alma. Si no has podido amar. Estamos batallando todo el día contra nuestro orgullo. Estamos tratando de unirnos con aquellos que son humildes, y eso es la iglesia. Somos orgullosos en tratamiento. Si somos cristianos, debemos tener una actitud de humildad. Debemos hacer el ejercicio práctico diariamente de dejar de pensar en nosotros y aprender a ser humildes. Y esto es algo que debemos hacerlo diariamente. Recuerden, Pablo no está hablando a la gente del mundo, está hablando a cristianos. Prosigue, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo está recitando Proverbio 3:7. Pero toda la Biblia enseña que la soberbia es algo que está arraigado en nuestros corazones. Y el soberbio es una persona que cree que sabe todas las cosas. Isaías 5:21 dice: ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. ¿Saben? Hay una trampa muy sutil con respecto a la persona que tiene mucho conocimiento. La persona que tiene mucho conocimiento cree que es sabia. Y tener mucho conocimiento no te hace sabio. Santiago 3, del 3 al 17, nos trae más luz con respecto a esto. Fíjense, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente y llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La persona que se empeña en mostrar su conocimiento sin tener una actitud de humildad, esa persona se está engañando a sí mismo. Cree que es sabia. Cree que es una persona relevante, trascendente. Y la Biblia no niega que tenga sabiduría. La Biblia dice, sí, tiene sabiduría, pero esa sabiduría es terrenal, natural y diabólica. Si el conocimiento que tengo lo uso para descalificar a otros, para medirlos bajo mi regla de conocimiento, para evaluarlos y descartarlos porque no saben todo lo que yo sé, estoy siendo movido por los celos y eso es diabólico. No es lo que yo sé, sino cómo lo uso, lo que me hace sabio. Es muy interesante, muy interesante. No sean sabios en vuestra propia opinión. La sabiduría de Dios es pacífica, amable. Y ahí está la palabra, condescendiente. Nos lleva a humillarnos. Nos lleva a ser misericordiosos y a tener frutos.
sin hipocresía, sin vacilación, sin deseos personales. Versículo 17 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. El amor que Pablo está diciendo que debe florecer en la iglesia, ahora dice que va a ir más allá de los límites establecidos por la justicia. Pablo está diciendo, el amor va a ir la milla extra. Nos saca del marco de lo que es justo y nos lleva al plano de lo que es misericordioso. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Solo los que tienen mala memoria son rencorosos y exigen rendición de cuenta. ¿Acaso nos olvidamos de todo lo que Dios nos perdonó? El amor en acción hacia nuestro prójimo, el amor con el que Dios nos llama a amar a nuestros hermanos, no se irrita. No guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, esta palabra no se irrita. Hay personas que se irritan con mucha facilidad. Se irritan con mucha facilidad cuando son defraudados o los tratan mal. Pero Pablo nos dice que nosotros como cristianos somos llamados a no pagar a nadie con la misma moneda. Somos llamados a perdonar. Esa actitud debe hacerse delante de todos, a la vista de todos. Cristo nos perdonó, pero no nos perdonó en secreto. Sino que en la cruz del Calvario, a la vista de todos, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquel apóstol que empezó a demostrar dónde es que nosotros vamos a demostrar este amor, este campo de acción, donde nosotros tenemos que priorizar y vamos a encontrar nuestros prójimos, ahora empieza a ampliar más. Dice, ahora va más allá de las paredes del templo. Nos dice que debemos perdonar a todos los que están adentro, pero también debemos perdonar a todos los que están afuera, para que todos vean. Ahora nuestros prójimos son los de adentro de la iglesia y los de afuera de la iglesia. Tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Se está viendo nuestro perdón en la iglesia? ¿Se está viendo nuestro perdón en las calles? Versículo 18 dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, hay una condición ahí, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Aquí ya fuera de los márgenes de la iglesia, está hablando de los hombres de afuera, podemos ver cómo es que el cristiano debe comportarse dentro de la sociedad. El cristiano nunca debe ser quien comience la discordia. Siempre somos llamados a ser pacifistas. Nuestros pasos deben estar marcados por el apresto del Evangelio de la paz. Siempre debemos ir en busca de la paz. Debemos tratar por todos los medios posibles buscar la paz, pero la paz nunca debe ser buscada sacrificando la santidad. Yo no puedo sacrificar la santidad para buscar la paz. Si mi opinión choca con la opinión de alguien y esa opinión genera peleas, debo evaluar
si al tratar de no pelear o tratar de hallar la paz, estoy negando mi fe? Si al buscar la paz niego lo que Dios me dice que crea, debería mantenerme en mi postura. Un ejemplo claro, la ideología de género. Nosotros podemos y debemos amar a las personas que piensan con esta ideología de género que se está queriendo meter en nuestros hogares. Pero de ninguna manera podemos tener un tipo de consenso y de paz con esas ideas. No se puede, no es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque van en contra de nuestra base de unidad, que es la palabra de Dios. Y va en contra de nuestra convicción personal y en contra de nuestra conciencia. Hermanos, no podemos permitir que estas personas decidan qué es lo que nuestros hijos deben creer. Debemos orar, porque este es el campo de batalla por el que la iglesia está siendo atacada. Nos proponen paz, nos dice tienen que ser pacifistas, tienen que estar en paz, pero bajo sus condiciones. La paz propuesta por estas ideologías es la paz que dice, ustedes tienen que aceptar lo que nosotros decimos y entonces habrá paz. Pero Dios nos dice que tengamos valor, que busquemos la paz. Pero en este plano, la paz ya no depende de nosotros. Hasta aquí nosotros podemos decir, sí, vamos a tener paz, pero no vamos a aceptar esto. Y si querés imponerme esto, ya no hay paz. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que creo, va en contra de Dios, va en contra de lo que Dios me llama a obedecer. No puedo tener paz con eso. Y esto es un tiempo muy difícil para nosotros y la iglesia debe despertar. Porque hace rato que no estamos en paz. Hace mucho tiempo. La iglesia debe estar velando y orando. Porque esto en algún momento va a colisionar. De hecho, la iglesia está siendo perseguida. Y debemos buscar la paz, pero no a cualquier precio. Versículo 19 dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Como venía diciendo, al nosotros rechazar esta paz a cualquier precio, al querer poner nuestras limitaciones y al decir no voy a ir, no voy a creer en tu paz, se van a desatar persecuciones, vamos a ser atacados, injuriados. La cosa más trascendental, la cosa más agresiva que hagamos será decir que somos heterosexuales. La cosa más subversiva que hagamos será decir que no queremos que nuestros hijos reciban toda esta información mentirosa y corrupta y que destruyan sus mentes. La cosa más transgresora que haremos es decir, nosotros vamos a hacernos cargo de la educación de nuestros hijos.
y de los valores morales que queremos que tengan. Nosotros vamos a ser atacados, injuriados y perseguidos por no aceptar que asesinen niños en los vientres de sus madres. Pero cuando nos ataquen, debemos estar dispuestos a perdonar. Y es muy interesante porque Pablo, antes de dar el mandamiento, la instrucción, en el versículo 19 le dice amados. Como que sabe que lo que le está por decir es algo sumamente difícil. Le dice amados. Los acaricia y les dice que busquen el bien y que no busquen vengarse de aquellos que tratan de atacarnos. El amor cristiano debe hacer el bien aún a aquellos que los están atacando. Y deben hacer estos actos que la cara de los enemigos les arda de vergüenza. ¿Has tenido gente que te agredió? ¿Has tenido personas que te descalificaron, te humillaron, te injuriaron, te difamaron por ser cristiano? ¿Estás pensando en ayudarlos? ¿Estás pensando en ayudar a tu enemigo? Deberías. Versículo 21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. El cristiano no va a la guerra con armas humanas. No va a la guerra con deseo de venganza, porque es Dios el que se encarga de eso. El cristiano no busca ni desea el mal de sus enemigos. Y esta es una de las varas más altas que debe saltar el cristiano. Porque si nosotros nos agachamos a comer las mieles de la venganza, habremos caído bajo maldición al final de nuestro día. Puede parecernos muy buena la venganza y hasta parecería que puede ser justo, pero la venganza es de Dios. Y si nosotros decidimos vengarnos, no estaríamos peleando con armas legítimas. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. Y lo peor de todo es que si nosotros queremos tomar la justicia por mano propia, tal vez no hagamos verdaderamente justicia. Y podemos darle más de lo que merece su obra o podemos darle menos de lo que merece el acto que hizo nuestro enemigo. Así que esta es un área en donde debemos darle lugar a Dios. Jonathan Edwards fue acusado injustamente de pecado por un hombre malicioso de su congregación y fue expulsado de su parroquia en Massachusetts. Y este hombre, un hombre tremendo, fue exiliado al ministerio de los indios. Y cuando los amigos de Jonathan Edwards escucharon los escandalosos cargos que había inventado este hombre en su contra, le rogaron que hablara en su propia defensa, pero él se negó a hacerlo.
Aunque quería ser vindicado, este hombre temía que si buscaba vindicarse a sí mismo, sus esfuerzos, por muy exitosos que fueran, serían menores a la vindicación que el Señor finalmente obraría a su favor. Su respuesta puede parecer tonta, porque en muchos casos la vindicación del Señor se llevarán a cabo al final, en el juicio final. Pero en el caso de Jonathan Edwards, que él decidió no defenderse o no hacer justicia por sí mismo, el acusador, después de 10 años, dice que estaba abrumado por su conciencia, por lo que había hecho, y confesó a la congregación que había mentido sobre el profesor Edwards. Y Jonathan, este hombre, vivió para ver su reivindicación. Si nosotros decidimos tomar la justicia en nuestras propias manos, le estamos sacando a Dios el derecho de usarla. Debemos dar lugar a Dios. Él es el juez justo. Él se va a hacer cargo de nuestras causas. Él es nuestro abogado, defensor. Así que en conclusión, Dios está haciendo un llamado a que amemos a nuestro prójimo. Y ese amor debe ser vivido en nuestros hogares, que es nuestra primera iglesia. Luego en la iglesia local. Y como consecuencia de vivir ese amor en la iglesia local, en el mundo que nos rodea. Este amor se debe dar sobre la base de la unidad de la palabra de Dios. Porque si no tenemos unidad en la palabra de Dios, no tenemos unidad verdaderamente, sino que vamos a tener solamente conveniencia. Debemos luchar contra el orgullo y la soberbia. La sabiduría debe ir acompañada de la humildad, porque si la usamos para descalificar a otros, esa sabiduría no es la sabiduría de Dios. Debemos condescender, unirnos con aquellos que están tratando cada día de ser más humildes. Y es curioso porque el humilde no está solo. Es el orgulloso el que siempre trata de estar solo, el que trata de aislarse. Busquemos la paz dentro de los márgenes de la verdad. Mientras, o si depende de nosotros, busquemos la paz. Debemos hacer planes para ayudar a nuestros enemigos. No nos venguemos. Porque los cristianos no se vengan, los cristianos aman. Y amamos así, de esta manera. No porque seamos buenos o porque esta capacidad está en nosotros, sino que nosotros amamos de esta manera, con esta vara tan alta, porque de esta manera es que fuimos amados. Nosotros, al encontrarnos con esta palabra, debemos ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y debemos pensar, definitivamente yo no puedo hacer todo esto. Definitivamente no está en mi capacidad tener un sentido de unidad. No está en mí dejar de pensar en mis proyectos y pensar en el otro. No está en mí tratar de que el otro no reciba lo que se merece, sino que reciba misericordia. No está en mí este deseo de no vengarme.
Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir a Cristo cada día y pedir al Señor que me dé la capacidad de amar. Debemos dejar que este texto nos muestre cuál es el plan de Dios. Y debemos entender que sin Él y sin su guía y sin su Espíritu Santo, para nosotros esto es imposible. Y ahí es donde cobra relevancia el texto de la palabra de Dios que dice que separados de mí nada pueden hacer. Así que a la luz de lo que Dios nos llama a hacer, que es tremendamente asombroso y sublime, también debemos entender que nuestro corazón no tiene la capacidad para hacerlo y que necesitamos de Él. Porque no queremos ser rencorosos, no queremos ser altivos, no queremos ser orgullosos, no queremos buscar venganza. Queremos amar de la manera que Él nos amó. Por eso es necesario venir a Cristo todos los días. Así que yo te invito a que hoy puedas, ahí donde estás, en tu casa, dejar que la palabra examine tu corazón y ver la necesidad que tenemos de poder ser transformados para poder amar como Él nos llama a hacerlo. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablaste claramente, que tú nos llamas a amar a nuestro prójimo. Señor, y tú descubres nuestro corazón y podemos vernos realmente como somos. Te pedimos que hoy nuestras vidas sean transformadas. Gracias por lo que haces y por lo que vas a hacer. Queremos ser como esa iglesia que era humilde, que tenían todas las cosas en común en tu palabra. Queremos ser personas sabias, pero no en la sabiduría humana, sino en tu sabiduría. Ayúdanos, Señor. Somos el barro en tus manos y tú eres nuestro alfarero. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.